Hola bichillos, bichillas, ¿cómo estáis? Os cuento un cuento. Hoy toca cuento, ¿vale? Entonces, os voy a contar un cuento. A ver qué os parece. Es un cuento que a mí me contaron una vez en un lugar muy lejano y me gustó muchísimo. Lo hice mío, lo encerré en mi corazón y es un cuento que me encanta. Yo creo que es el que más me gusta de todos los cuentos. Y mira que me sé cuentos, ¿eh? Así que tenía muchas ganas de compartirlo con vosotras y vosotros. Y ya, no digo nada. Voy a ello, entonces. Me voy a preparar, ¿vale? Para contar el cuento. No voy a contar así sin estar motivado. Entonces, para contar el cuento, voy a contar hasta tres, ¿vale? Uno, dos y tres. Aquí estoy, bichillos. Entonces, como todos los cuentos, comienza con un... Dicen, dicen y es verdad, que hace mucho tiempo, en un pueblo muy lejano, vivía un chico llamado Manuel. Manuel, cada mañana, subía un valle hermoso hasta la cima de la montaña para hablar con su maestro. Se tiraban horas y horas y horas hablando de la vida, de las flores, del valle, del campo, del pueblo, de ellos, del amor. Una mañana, cuando Manuel subía al valle, miró aterrado y vio que había un desierto en lugar que aquel valle hermoso. Alguien había talado aquel valle, lo había dejado arrasado. No quedaba ni un árbol, ni flores, ni plantas. Bueno, sorprendentemente habían dejado un solo árbol, el más grande, el más bello. Un árbol que en medio de aquel valle salía resplandeciente por encima de los demás, dejando con sus ramas huecos para que pasara la luz a otros seres, haciendo sombra a quien lo necesitaba y adornando aquel hermosísimo valle. Ese árbol no lo habían talado. Manuel, asustado, subió corriendo el valle y sofocado le contó lo que había visto a su maestro. Maestro, han talado todo el valle. Lo han dejado como un desierto, seco, sin su belleza. Y el maestro, asustado, le preguntó, ¿pero cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo fue? Manuel le explicó, no queda nada, ni una sola flor, ni un arbusto. Solo han dejado únicamente el gran árbol. Ese árbol grande, grandote que en mitad del valle reinaba. Es el único que no han talado. El maestro se puso a pensar y le pidió a Manuel, por favor, que bajara al pueblo y buscara información. Necesitamos saber lo que ha pasado. Manuel, corre, ve al pueblo, pregunta, infórmate y consigue comprender qué es lo que ha pasado con el valle. Manuel fue corriendo al pueblo siguiendo el consejo de su maestro y comenzó preguntando en cada esquina, en cada rincón, a cada persona que veía, ¿sabéis qué ha pasado con el valle? La gente no sabía nada. Fue preguntando y preguntando y preguntando hasta que al fin fue a preguntar en la carpintería. Y los carpinteros le dijeron, pues lo talaron esta mañana, han talado todo el valle. ¿Pero por qué? Preguntó Manuel. Los carpinteros rieron y le dijeron, bueno, por intereses. Los árboles dan mucho dinero, su madera, todo. Entonces, el valle lo talaron por intereses, por dinero. Manuel, asustado y decepcionado, siguió preguntando por todo el pueblo, por cada rincón, hasta que una persona le explicó. Lo han talado por intereses, Manuel. No queda nada en el valle, porque la madera es valiosa. Con la madera se puede hacer libros, cuadernos, muebles, se puede usar para hogueras, vale para todo. Y Manuel, extrañado, preguntó, pero ¿y por qué han dejado el gran árbol? Ese árbol grande que reinaba el valle. ¿Por qué? El hombre se rió, sonrió y le dijo, Manuel, ese árbol es viejo, es muy viejo y su madera está podrida. No vale para nada, no es útil, es un árbol inútil.
porque su madera está muy vieja y no se pueden hacer con ella libros, ni cuadernos, ni siquiera folios reciclados. Tampoco podemos construir muebles con esa madera calcomida. Ni siquiera, por vieja que es, sirve para poder quemarla y dar calor para la leña. No vale para nada, es un árbol completamente inútil. Manuel, apenado, subió corriendo el valle, corriendo el valle, sofocado, para contarle lo que había aprendido a su maestro. Cuando llegó, le dijo: maestro, ya sé qué ha pasado. Han dejado aquel árbol porque es inútil, es completamente inútil. Su madera no sirve para hacer muebles, para folios, para hojas, para libros, no sirve ni siquiera para dar calor. Me han dicho que es un árbol inútil. El maestro, con una sonrisa melancólica, apenada, de tristeza por lo que había sucedido en el valle, le dijo a Manuel: querido Manuel, espero que aprendas mucho de esto. Espero que aprendas que ese árbol no era inútil. Ese árbol servía para dar armonía a todo el valle. Dejaba pasar rayos de luz para sus hermanos y sus hermanas, daba sombra a quien la necesitaba y daba oxígeno a todo el valle. Entonces, no es un árbol inútil, es un árbol muy útil. De hecho, es el árbol más útil del valle. ¿Pero por qué dicen que es inútil, maestro? Quizás sea inútil para ellos, le contestó. Los árboles, como las personas, tienen una utilidad. Y cada persona y cada árbol tiene que decidir qué hacer con esa utilidad. Hay quien puede llamar inútil a alguien porque lo que esa persona produce no será de sus intereses. Aprende de ese árbol, Manuel, aprende del valle. No dejes que tu utilidad sirva para los intereses de otros. Es la paradoja de lo inútil, lo útil de lo inútil y lo inútil de la utilidad. Manuel miró extrañado. Es un juego de palabras muy hermoso, le dijo el maestro. Ese árbol es inútil para ellos, pero era útil para todo lo demás. Tú tienes que ser como ese árbol. Inútil para aquellos que quieran manipularte, manejarte y moldearte y hacer contigo lo que quieran. Y útil para aquellos que quieran compartir contigo, aprender, caminar, vivir, convivir, aprender todo. Entonces, es una enseñanza, Manuel, que aunque nos llene de tristeza, nos tiene que llenar el corazón. Siempre aprender del gran árbol y de la naturaleza. ¡En fin, bichillos, bichillas! ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido el cuento? A mí es un cuento que me alucinó, me flipó, me gustó muchísimo. Porque dice mucho de la vida, ¿no? Del gran árbol inútil y esa paradoja de lo útil del inútil, lo inútil de la utilidad, es maravilloso, ¿no? Porque si os dais cuenta, nos va pasando en todo, ¿no? En el cole, en el trabajo, en la vida, de quien nos pide, ¿no? Quien nos va exigiendo cosas que a veces no llegamos o no podemos y no entendemos el porqué, ¿no? Pero si no puedo, no puedo. Bichillos, bichillas, no quiero hablar más de la cuenta. Prefiero que lo penséis vosotras y vosotros, ¿vale? Espero que os haya gustado el cuento, que le deis un par de vueltas en la cabeza a esto de lo inútil, de lo útil y lo útil de la inutilidad. Y aprendáis mucho de los cuentos, de la vida y del pensar. Bichillos, bichillas,